Gracias, Marcelo. Buenas noches. Bueno, un gusto estar con ustedes. Como decía el padre Marcelo, esto es algo que hago hace muchos años, más de 40 años. Este año cumplo 40 de cura y no tengo problema en decir la edad, pero para ahorrarles el cálculo que estarán haciendo, entonces tengo 62. Me ordené a los 23, cuando cumpla, después de cumplir años, cumpliré los 40 de cura, ¿no? Y cuando era seminarista empecé de alguna manera con esto, así que hace mucho, ¿no? Y me da mucho gozo poder ofrecer este servicio, ¿no? Les cuento un poquito qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? No sé si tienen, en las carpetas tenían el papelito del sondeo, entonces vamos a arrancar por ahí y hecho el sondeo, después sí les explico, les cuento qué vamos a hacer. Son 5 minutos, préstenme atención ahora, dejen las carpetas, pues si no así está clara la consigna. Van a ver que es un papelito corto, no porque se quisiera ahorrar papel, sino adrede para que no puedan escribir mucho. Entonces la idea es que respondan a esas preguntas, ¿no? Que son muy sencillas. La primera, bueno, nombre y edad, no se preocupen, esto no se revela a nadie, ¿no? Pero después cuando yo leo un poquito todo esto, me ayuda a entender frente a quién estoy hablando. Y no es indiferente tener 20 años o 40 o 60 en estas cosas, ¿no? Sobre todo porque la pregunta que después se hace es si he hecho alguna vez experiencia de oración con la palabra de Dios y qué dificultades he encontrado, ¿no? Entonces, como si mandaran un telegrama, los que tengan más años, ¿no? O un mensaje de texto, donde uno está limitado, ¿no? Por la cantidad de caracteres, no un audio de WhatsApp, digamos, ¿no? Sino, les pido responder a eso, ¿no? 5 minutos, en 5 recogemos los papeles y arranco, ¿está? ¿Ya estarían? Bueno, si se pueden recoger, yo mientras arranco. Esto se ha dado en llamar un taller de oración, ¿no? ¿En qué sentido taller y en qué sentido oración? ¿De qué oración hablamos, no? Es taller porque la metodología que vamos a seguir va a integrar distintas cosas, ¿no? Ustedes van a ver que yo voy a dedicar algún tiempo a exponer algunos núcleos teóricos fundamentales de la vida de oración, como complemento de lo que yo voy a exponer aquí. Ustedes se van a llevar, cuando se vayan, una fotocopia, 1 o 2 hojitas fotocopiadas en las que hay un elenco, una selección de textos alusivos al tema que hemos tratado en la noche, textos de autoridades, digamos, de santos o de maestros de oración, ¿no? En la vida de la Iglesia. Entonces, son todos textos relativos al tema que vamos a tratar cada día, ¿no? Por un lado eso, entonces, como iluminación. Después va a haber momentos de oración, ¿no? Donde yo les voy a pedir, bueno, ahora distribúyanse, búsquense su rinconcito o quédense donde están, pero les voy a proponer un texto del Nuevo Testamento para que con él hagan oración, ¿no? 20 minutos, terminados los cuales retomamos y ustedes me hacen una devolución libre, con toda libertad y simplicidad, ¿no? De qué pasó en ese rato de oración, ¿no? No sobre el contenido de la oración. No, pensé en tal cosa, me vino tal. No. Sino qué dificultades encontré o qué cosas me facilitaron la oración, ¿no? Es decir, más el aspecto técnico, si quiere, ¿no? Si se quiere, ¿no? Es decir, si yo
fuera un profesor de guitarra y entonces le dijera, bueno, a ver, practica esta melodía y después me interesaría decir, bueno, no me cuentes qué tocaste, decime qué dificultades tuviste, ¿no? Si fue en los dedos para poner las notas o en el rasguido o en la... ¿Soy claro? O sea, el contenido queda para el secreto del corazón de cada uno, ¿no? Pero lo que sí me interesa, y porque sobre eso yo sigo trabajando, son las dificultades que ustedes encuentren o, por el contrario, las cosas en las que algo que salió en el taller les haya ayudado, ¿no?, a avanzar. Entonces, sobre lo que ustedes me devuelven, yo sigo avanzando, ¿no? Y daré otro núcleo teórico, y hoy no vamos a tener, me parece, tiempo para un segundo rato de oración, vamos a ver, y así sucesivamente. Esto se llama, yo siempre pongo como subtítulo del taller, Aprender a orar orando, ¿no? En realidad, el ideal es que haya un encuentro por semana, ¿no? Normalmente yo los talleres los hago así, ¿no? Como agarramos los martes, bueno, 4 o 5 martes sucesivos, ¿no? Y entre medio de cada encuentro me importa mucho que se ejerciten en lo que hemos visto durante la semana, ¿no?, hasta el próximo encuentro. Y cuando nos reencontramos, que me hagan una devolución y ahí sí yo sigo. Esto no lo puedo hacer aquí porque no vivo aquí, entonces no me puedo quedar un mes. Pero sí les pido que mañana, antes de venir al taller, se busquen algún momento para orar en sus casas, ¿no? Es decir, que al menos tenga, o sea, que la experiencia de oración no sea solo acá, porque acá uno encuentra condiciones que no son las normales en la vida de ustedes. Ustedes después, Dios mediante, desarrollarán la vida de oración recorriendo un camino en sus casas o donde quieran, pero digamos en condiciones distintas a las que vamos a ofrecer aquí, ¿no? Así que sí les pido que todos los días, ¿no? No cuando llegan a sus casas, que van a llegar tarde, pero al día siguiente, antes de venir para acá, a la mañana, a la tarde, cada cual les quiera el momento, se tomen un rato para empezar a poner en práctica lo que vamos viendo, ¿no? Y decimos taller de oración. ¿A qué oración me refiero? Porque en realidad hay muchas formas de oración complementarias en la vida del cristiano. Podríamos hacer como una primera divisoria entre lo que son las formas de oración, la oración personal u oración comunitaria. Comunitaria, que también ahí podemos subdividir, ¿no? No es lo mismo rezar juntos un rosario o un grupo de oración carismática o participar en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Son todas formas comunitarias de oración. No voy a entrar ahí. Me voy a dedicar más bien a la oración personal, que también tiene diversas formas. Hay como una primera gran divisoria de aguas que es entre la oración vocal y la oración, a mí no me gusta usar la expresión oración mental, que era la que se usaba en el siglo XVI, sino más bien oración interior, porque no es una oración que hagamos solo con la mente. Lo que pasa es que en aquel tiempo lo mental era, si se quiere, era más identificado con el alma, digamos, ¿no? Es decir, se hablaba de una oración que suponía sumergirse en el propio interior, digamos, ¿no? A esta me voy a referir, no a la vocal, que normalmente desarrollamos cuando nos servimos de alguna fórmula que decimos, ¿no? Como el Padre Nuestro, la Ave María. No voy a entrar ahí. Lo cual no significa que donde yo no entre tiene menos valor, ¿no? Es muy bueno hacer la oración vocal, es muy bueno participar de momentos comunitarios de oración, pero no podemos abarcar todo. Me voy a dedicar más bien a la oración interior, en la que buscamos encontrarnos con el Señor escuchando su palabra, ¿no?
Esto es un poco a lo que nos vamos a dedicar en estos días. Y creo que en la medida en que uno profundiza en esta manera de orar, después se enriquecen las otras formas de oración. Es distinto como uno después participa de la Eucaristía, es distinto como uno dice las oraciones vocales, ¿no? Si uno realmente profundiza en esta manera de orar, ¿no? Y yo había planteado así como requisitos venir a todos los encuentros. Esto es fundamental porque son eslabones que se van encadenando justamente uno con el otro, y si yo salto uno, después me queda un hueco y hay cosas que no sé de qué manera empalmar, ¿no? Entonces, y yo suelo decir en el primer encuentro que si hoy se van muy contentos a sus casas, ojalá no inviten a nadie para mañana. Es decir, che, fulano, mira, venite que está muy bueno. No, porque ya falta toda la introducción. En todo caso, si después hay gente que quisiera participar de un taller de oración, hablan con el Padre Marcelo, hacemos otro en el año 2020 o 2029, no importa, pero lo otro que suelo pedir es tomarse el tiempo para orar en la casa, ¿no? Porque estoy convencido, ojalá lo que vayamos viendo en estos días les sirva, pero cuidado, se aprende a orar orando, no se engañen, se aprende a orar orando, como se aprende a nadar nadando. Siempre es útil tener a alguien que me diga cómo poner los brazos, cómo hacer los movimientos, y es muy importante, pero después, si yo no lo ejercito, no lo voy a aprender, me tengo que tirar a la pileta. Y si no, como dice un filósofo norteamericano que escribió un libro sobre la oración, muy lindo, en la introducción él dice, miren, lo que voy a ofrecer son orientaciones para la vida de oración. Ahora, si ustedes no se toman los tiempos necesarios para orar, es como leerse entero un libro de recetas de cocina sin haber cocinado nunca nada, ¿no? Digamos, no va a resultar muy útil, ¿no? Es decir, desde el momento en que uno empieza, ¿no?, a ejercitar lo que uno ve acá, bueno, allí empieza de a poquito a progresar, ¿no? Al principio un poco torpemente, después mejor y cada vez más fácilmente. Y luego, como propuesta, por lo menos tómense 20 minutos en sus casas, ¿no? Y traten dos consejos. Uno, elijan un momento del día en el que ustedes piensen que van a poder perseverar en el futuro. Mañana. Piensen en qué momento del día es mejor. Hay dos variables que hay que conjugar para ver cuál es el mejor momento para orar. El primero es, ¿cuándo estoy mejor predispuesto para la oración, ¿no? Hay gente que el mejor momento es cuando se levanta a la mañana, ¿no? Porque tiene una lucidez que después no tiene en otros momentos del día. Y hay otros que más bien a la mañana son zombies, y entonces necesitan de otro momento del día, y para ahí son más lúcidos al anochecer o a media mañana. Esa es una variable. ¿Cuál es el mejor momento subjetivamente para orar, ¿no? Pero eso hay que conjugarlo con otro, que es cuál es el mejor dentro de lo posible, ¿no? ¿Cuáles son los momentos posibles dentro de mi día? Pues por ahí a mí lo mejor es a media tarde, pero a media tarde en mi casa es un lío, ¿no?
Y tengo chicos, vienen todos y a esa hora sé que me encantaría hacerlo a esa hora, pero no lo voy a poder hacer. Entonces, ya digo, hay que conjugar dentro de lo posible cuál sería mi mejor momento, ¿no? Y traten de fijar esa hora y mantener esa hora, porque eso ayuda primero a la fidelidad. Cuando uno ya llega a esa hora, uno dice, epa, es la hora para ponerme a rezar, ¿no? Pero además ayuda a predisponerse con más facilidad. Cuando ya de alguna manera uno llega a esa hora y yo ya me fui habituando a que a esa hora yo me predispongo de un modo distinto, ¿no? Porque es el tiempo para orar, ¿no? Entonces eso traten de mantenerlo. Y yo lo que pido es por lo menos 20 minutos. Eso es lo que... de estar 20 minutos con el Señor. Después si quieren más, ese es el piso, digamos, ¿no? No el techo. Después si uno quiere quedarse 10 minutos más, mejor, no hay ningún impedimento, pero es importante tener una base, ¿no? Y quizá la primera dificultad que hay que afrontar y que seguramente ustedes ya habrán experimentado, ¿no? Es probable que en las hojitas más de uno me lo diga, es que no tengo tiempo, no encuentro el tiempo para rezar, ¿no? Cuando yo hago el taller de una semana para la otra y chequeo al comienzo, a ver, bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron hacer oración todos los días? Pues la consigna es vuelvan la próxima semana con los 7 días rezados, ¿no? Es la consigna. Entonces, y ahí hay de todo, ¿no? Y la primera cosa que a menudo surge es, padre, no encontré el tiempo, no me fue fácil encontrar el tiempo. A esa objeción a mí me gusta decir, no van a encontrar el tiempo. El tiempo para orar no se encuentra, se conquista. Esto es el primer dogma, digamos, ¿no? Tiempo para orar no hay que conquistarlo. Si uno espera a encontrar el tiempo para rezar, no va a hacer oración, se los garantizo. Y basta leer los evangelios y mirar cómo hacía Jesús. Jesús no vivía como un monje, con una estructura de horarios inamovibles que preservaban sus tiempos de oración. Él tenía que conquistarlos de su día. ¿Y cuándo es que lo vemos rezando? O de madrugada, o yéndose de noche, ¿no? No estoy diciendo que hagan eso. Eso es lo que podía hacer Jesús. Después cada uno verá cómo puede conquistar el tiempo necesario dentro de lo que es su actividad en el día, digamos, ¿no? Pero sin este paso, todo lo demás, ya digo, es un libro de receta de cocina, que lo pondrán en el estante. Fue interesante, pero el primer paso es ¿no? Hay una opción que realizar cada día en orden a poner a Dios delante de otras cosas, ¿no? Y muchas veces supone la opción por hacer algo que me cuesta en lugar de hacer algo que me gusta y que tendría ganas de hacer ahora. Porque por ahí a la hora que yo ya me fijé para hacer oración, la verdad que me da ganas de otra cosa, de ver un poquito de televisión o de mirar las redes sociales o navegar un poquito de internet y bueno, ya digo, yo compartí esta mañana con los curas algo que me había dicho una vez un monje trapense, charlando con él, que era hospedero en el monasterio de La Trapa, y él me decía
acá vienen muchos curas a hacer retiro. Y he charlado con muchos yo. Y yo haría una distinción, me decía, entre los curas que ganaron la batalla de la oración y los que la perdieron. Y a mí me chocó un poco que pusiera las cosas en esos términos, ¿no? La batalla, pensé yo, pero es verdad, digamos, hay una lucha que dar, una batalla que dar, y Segundo Galilea, un autor chileno, espiritual, muy lúcido realmente, ya fallecido, él decía, la oración supone violencia. Violencia con uno mismo, digamos, ¿no? Porque no es natural, ¿no?, parar de pronto las actividades que uno no solo está haciendo, sino que quiere hacer para dedicarse a algo radicalmente distinto, ¿no? Y que más de una vez nos cuesta. Entonces, por eso digo, esto supone una opción hecha en la fe. Y una opción que no consiste en incorporar algo a mi vida. Como quien dice, bueno, me voy a hacer el tiempo para incorporar pilates, ¿no? O yoga, porque creo que me va a hacer bien, ¿no? No es una opción por incorporar algo, sino una opción por cuidar una relación. Es otra cosa. Es decir, una opción por cuidar y profundizar una relación de amistad con Jesús, ¿no? Entonces sí, eso me va a permitir, pero es una opción de fe, ¿no? En eso sí me va a permitir dar ese paso y sostenerlo, digamos, ¿no? Y por eso a mí me gusta, yo creo que cuando uno va madurando en la oración, va pasando de la perseverancia a la fidelidad. Uno persevera en algo, pero es fiel a alguien. Es bueno perseverar, es muy bueno perseverar en muchas cosas, también en la oración, digamos, pero a medida que, ya digo, ¿no?, uno va haciendo camino, lo que quiere es sostener esa relación, ¿no? Y es por fidelidad que persevera, ¿no? Entonces sí, eso va a dar consistencia a la perseverancia, ¿no?, si está sostenida sobre la fidelidad, digamos. Algo que yo creo que es importante clarificar también, en orden a que esa opción sea consistente, es ¿por qué motivo queremos orar? Preguntarnos, ¿por qué motivo queremos orar? ¿No? Porque hay motivos que... hay motivaciones que parten de algo ilusorio y que por su inconsistencia no podrán sostenernos en la fidelidad durante mucho tiempo. Hay quien ora para cargar las pilas. A mí es una expresión que siempre me hizo ruido. Perdón, yo sé que voy contra toda la corriente, digamos, ¿no? Pues, porque yo creo que me hace ruido, digamos, porque yo creo que cuando decimos eso estamos poniendo a Dios en un lugar equivocado. Si Dios tiene siempre sentido de fin, no puede ser un medio, como un service espiritual al que yo recurro, ¿no? El encuentro con Dios para reenergizarme, ¿no? Si bien es verdad que el encuentro con Dios me carga las pilas y me reenergiza, pero eso no puede ser la motivación, eso es un fruto, no puede ser la causa, ¿no? No confundamos la puerta de salida con la puerta de entrada, ¿no? Como que tampoco puede ser ya no solo de cargar las pilas, sino de bienestar psicológico, ¿no? Tan común, digamos, en los que buscan legítimamente formas de meditación en la New Age, digamos, ¿no? Y la verdad que esto me ha traído una mayor serenidad, ¿no?, una mayor paz, ¿no? Me ayuda para tener mayor equilibrio, buenísimo. Pero orar es otra cosa, ¿no? Supone un encuentro con otro, que no lo puedo poner yo al servicio de mi bienestar psicológico, digamos, ¿no? Quien ore por esa motivación
tarde o temprano va a dejar el camino, ¿no? Y por eso creo que uno tiene que tener claro que el motivo de la oración es Dios. Es decir, me lleva a mí, lo que me lleva a mí a orar es la fe, ¿no? Oramos porque Dios es Dios y para que lo siga siendo y lo sea cada vez más en nuestras vidas. Ese es el motivo, ¿no? Si yo busco hacer oración porque Dios es Dios y para que lo siga siendo y lo sea cada vez más en mi vida. ¿Por qué aprender a orar? ¿Qué necesidad? A uno diría, pero no, eso tiene que surgir espontáneamente para que sea auténtico, ¿no? ¿Y qué es esto de aprender? ¿Qué es esto de adquirir una disciplina? ¿Qué es? Bien, yo creo que muchas veces, la mayor parte del tiempo de la gente, que de pronto aparece en un taller es porque quiere ver si puede terminar de perseverar en algo que muchas veces se ha propuesto y que nunca ha podido sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y la culpa suele echársele a la voluntad, a la falta de voluntad, ¿no? Me pasa que nunca he tenido la voluntad suficiente para sostener esto en el tiempo, ¿no? No digo que no pueda haber algo de negligencia de la voluntad, pero perdonémosle la vida a la voluntad, ¿no? Yo creo que muchas veces es más influyente la falta de conocimientos que la falta de voluntad. Es decir, la falta de conocimientos adecuados sobre los caminos que hay que tomar para poder orar, ¿no? Es decir, cuando yo no conozco las leyes de la oración, las reglas de juego de la oración, es muy fácil que improvise y tome caminos que no me van a llevar a ninguna parte y que me terminen desalentando y al final me hagan abandonar, ¿no? Si uno le gusta hacer senderismo, acá en Mendoza, lugar privilegiado yo recuerdo que decía un hermanito de Jesús que me decía en Francia, él había vivido en el desierto, ¿no? Y me decía, el desierto, el mar y la montaña son lugares en los que es muy fácil perderse si uno es inexperto y no está bien orientado. Y realmente, ¿no? Yo creo que más de uno se habrá pegado más de un susto en la montaña, ¿no? Sí. Y entonces, de pronto, si uno es inexperto y bueno, va con toda su buena voluntad, digamos, a hacer trekking, y es muy fácil que de pronto termine en la espesura del bosque sin saber para dónde ir, o en senderos que no llevan a ninguna parte, ¿no? Y por ahí saqué como conclusión, ¿no? Esto no es para mí. Después del susto que me pegué, yo no vuelvo. Ahora, no es que que eso no es para mí, es que por los caminos que yo tomé, nadie hubiera podido avanzar, ¿no? Entonces, a veces hay gente que saca como conclusión, no, la oración no es para mí, porque cada vez que traté me terminé frustrando, ¿no? Es que por los caminos que tomaste, nadie hubiera podido perseverar, todos hubieran terminado frustrados, ¿no? ¿Soy claro? ¿No? Entonces el problema no fue de falta de voluntad, sino de haber tomado el camino inadecuado, digamos, ¿no? Por inexperiencia y por ignorancia. Y nosotros tenemos la ventaja de tener 20 siglos de cristianismo en los que muchísima gente ha hecho el camino antes que nosotros. Y encima nos han dejado marcas en las picadas. Entonces, esto es lo que hay que aprender, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los caminos que nos señalaron que son adecuados para poder hacer cumbre, digamos, ¿no? Y lo que yo pretendo
justamente es el ofrecer ese servicio, ¿no? Un servicio que yo siempre advierto desde un comienzo: yo no soy un gurú, ni un iluminado que tiene recetas mágicas, ¿no? Yo simplemente recojo la enseñanza que ha dejado la tradición de la Iglesia, tantos hombres y mujeres, ¿no? Que han recorrido este camino antes que nosotros, ¿no? A lo que le sumo por ahí la experiencia personal de oración y el escuchar a tantos también que han hecho este camino, ¿no? Y quizá lo único original, o sea, yo no invento nada. Lo único original que yo puedo ofrecer es quizá la presentación pedagógica del camino. Eso puede ser. Pero después, yo soy como una especie de guía turístico, ¿no? ¿Vieron ¿Qué es lo que le da valor a un guía turístico, ¿no? Y bueno, que conozca bien la ciudad y que sepa mostrarla, ¿no? Y que sepa mostrarnos por dónde es necesario pasar, ¿no? Nada tan frustrante como ir a un sitio sin tener mucha orientación, ni guía, y después cuando volvés te preguntan: ¿y viste qué linda la iglesia de no sé qué? No la vi, no. Y la plaza no, tampoco. ¿Pero dónde estuviste? Y yo, eso no lo encontré, ¿no? O sea, el guía turístico lo que nos ofrece es el mostrarnos los lugares por los que no podemos dejar de pasar, si queremos conocer ese lugar, ¿no? Esa ciudad, ¿no? Bueno, yo lo que pretendo es mostrarles los lugares por donde no pueden dejar de pasar si quieren construir una vida de oración duradera. Y por tanto lo que yo quiero ofrecer es como el hormigón armado de la vida de oración, ¿no? Sin mayores especificaciones espirituales, digamos, ¿no? Yo no represento una determinada escuela espiritual, ¿no? Yo trato de ofrecer lo más desnudamente posible lo que no puede faltar, digamos, ¿no? Ya insisto, para poder tener una vida de oración consistente y duradera. Después cada uno le irá poniendo la ventana donde quiere, pintarlo del color que se le ocurre, decorarla como... Digo, eso ya pertenece al mundo afectivo personal de cada uno, ¿no? La inclinación por distintas escuelas de espiritualidad. Pero eso a mí no es lo que me toca señalar. Pero sí, digamos, lo que no puede faltar, ¿no? Y a eso quiero apuntar. Y sobre todo, mostrándoles lo que no puede faltar, que ustedes sean capaces, cuando termine el taller, de orientarse de tal manera que puedan entrar en oración por sí solos y no se sientan perdidos mientras recorren el camino, ¿no? Y algo que a mí me alegra, lo que a mí siempre me ha estimulado es que yo esto lo he trabajado con laicos de distintas extracciones sociales, de parroquias de centro, parroquias de barrio, con religiosas, de vida activa, de clausura, con sacerdotes, con seminaristas, todos tienen las mismas dificultades, ¿no? Lo cual está muy bueno porque es mucho más fácil identificar, ¿no? cuáles son las dificultades que hay que afrontar o superar, ¿no? Y en todos los casos me he encontrado gente que sí se compromete, porque ya digo, esto hay un compromiso en el que nadie los puede reemplazar, ni Dios, ¿no? Pero hay gente que sí se compromete, persevera a lo largo de los años, ¿no? Yo empecé a enseñar a rezar, ¿no? Cuando yo era seminarista, estaba en tercer año de seminario y
Y el que era rector del seminario, que tenía un grupo de matrimonios, me mandó a un hombre de mediana edad, con hijos adolescentes. Vino y me dijo, José María, ¿podemos charlar? Sí, cómo no. Mira, me mandó fulano para que me enseñes a rezar. Yo le dije, bueno. Y después empecé a pensar, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Y después vino otra de que pertenecían a ese grupo de matrimonios, ¿no? Ellos son ya no padres de hijos adolescentes, sino abuelos de nietos adolescentes, ¿no? Rondan los 80 años, han pasado más de 40 años. Y perseveran en la oración, digamos, ¿no? Lo cual a mí me resulta muy alentador en orden a creer que esto es posible, ¿no? Pero para quien quiere comprometerse, ¿no? Bien, hasta aquí la introducción que creo siempre necesaria. Es clave tener claro el rumbo. Cuando uno entra al desierto, es indispensable saber a dónde va a ir y por dónde tiene que ir, ¿no? Para no perderse. Y para esto yo pongo una breve definición de oración, que es la que da el norte y siempre nos ayuda cuando uno está despistado en el medio de la oración, ahí tiene el norte, ¿no? Y es una oración que es una definición que daba Carlos de Foucault, y él decía, orar es pensar en Dios amándolo. Esto es lo que pretendemos hacer. Hice esta definición porque es lo esencial. Y lo esencial es que para este encuentro con Dios que nosotros buscamos, es necesario volcar nuestras facultades espirituales superiores de conocimiento y amor. Que tienen que darse simultáneamente. Es decir, no basta el pensamiento para hacer oración. Ustedes agarran la Biblia, se ponen a ver un texto, analizan el texto, ven las notas, ven los paralelos, bárbaro. Es algo interesante, enriquecedor. Hicieron estudio bíblico, no hicieron oración. ¿Sí? Si contemporáneamente, ¿no?, uno aborda ese texto bíblico, pero comprometiendo el afecto, involucrando el afecto, digamos, ¿no?, y encontrándose con alguien, no con un texto, sino viendo que el texto es una mediación para encontrarse con alguien, ¿no? Ahí ya uno está entrando en oración. Y por ahí alguien que está estudiando, le viene un movimiento interior de afecto hacia quien está estudiando o profundizando, ¿no?, a través del texto, y eso me pone en oración, puede ser, pero es necesario que lo uno esté unido al otro, como que tampoco es oración, como pretenden algunos, todo gesto de amor, ¿no? Bueno, un acto de servicio al otro, o al prójimo necesitado, no, es un acto loable, ejemplar, de amor, no es oración. Si en el momento que yo estoy realizando eso, pienso en Jesús y uno, ¿no?, el movimiento de amor que me está llevando a hacer ese gesto con la presencia, ¿no?, un acto de presencia de Jesús, bueno, ahí sí, ¿no?, me estoy poniendo en oración, pero ya digo, para que haya oración tienen que conjugarse ambas cosas, ¿no? Es preciso, además, disponer de una mínima estructura para sostener la oración a través del tiempo, ¿no?, a través de los minutos que pasan, digamos, ¿no?, porque no es lo mismo entrar en oración que permanecer en oración. Entrar en oración no es
mayormente difícil. Permanecer en oración ya es otra historia, ¿no? Y requiere una cierta estructura en la que sostenerse, ¿no? Mínima estructura, ¿no? Que favorezca el poder mantener un desprendimiento que es necesario para poner toda la atención en Dios, ¿no? Digamos, esta estructura o esta metodología, digamos, tiene que ayudarme al desapego y al apego. Al desapego de todo para poder apegarme a Dios, solo a Él. Desprenderme de todo en orden a poder poner toda mi atención solo en Dios. Y eso no se improvisa, requiere una cierta disciplina para sostener eso y a medida que pasan los minutos, digamos, ¿no? Entonces la estructura básica, ¿no?, que yo les propongo y que después voy a ir desarrollando a lo largo del taller es la siguiente, son 3 palabras, ¿no? Preparación, lectura y oración. No es un invento mío. Esto tiene siglos y siglos. Está clarísimo en la tradición monástica o medieval, ¿no? Le han puesto alguna palabra más, alguna palabra menos, se decía en latín, pero esta estructura está, digamos, añejada en la vida eclesial, ¿no?, y garantizada por la vida eclesial, ¿no? O sea, no puede faltar alguna preparación, algún tipo de preparación, no puede faltar algún tipo de lectura para después desembocar en la oración. En realidad no son 3 partes de lo mismo, ¿no?, sino que son más bien como 2 puertas que hay que pasar para poder desembocar y después permanecer en oración, ¿no? El tercer momento, digamos, es el momento sustancial, ¿no? Entonces, ahora sí, les voy a proponer rezar un rato, con un texto que yo les voy a proponer, y traten de tener este norte, pero háganlo a partir de este esquema. Si vean de qué manera, pues yo les voy a proponer un texto, no arranquen leyendo el texto. Hay que hacer cierta preparación, ¿no?, para poder entrar al texto de manera orante, ¿no? Hagan la que se les ocurra, la que les venga, ¿no? Después, en esto vamos a ir avanzando, ¿no? Pero, y nos damos entonces 20 minutos, son las 10:05, hasta las 10:25. Después compartimos con toda libertad, despreocúpense del momento en el que hay que compartir, pues ya digo, el que no quiere no habla, el que quiere, pero lo único que les voy a preguntar es, bueno, si hay algo que les ayudó o qué dificultades encontraron, nada más, ¿no? Y Juan 15, del 1 al 8. Estuve hojeando el sondeo y siempre me ayuda porque, bueno, aparecían, como suponía yo, las dificultades de tiempo, ¿no? Muchos usaron la expresión me cuesta encontrar el tiempo. Bueno, yo ya eso se habrán sentido respondidos, espero, ¿no? Y aparecían también algo de lo que voy a exponer ahora, ¿no? El mañana, pasado mañana y el viernes voy a desarrollar, justamente voy a dedicar cada día para una de estas, para cada uno de estos pasos, así que mañana voy a desarrollar cómo hacer la preparación, después cómo hacer la lectura y finalmente qué entendemos por oración, ¿no? Como
Pero justamente lo que a mí yo estoy convencido que antes que ver cómo hacer la oración, hay que clarificar algunos conceptos sobre la oración que pueden llevar a caminos sin salida, ¿no? Viendo cuáles son las principales dificultades que aparecen normalmente en todos, ¿no? Cuando tratan de perseverar, ¿no? ¿Qué es lo que más nos dificulta? Bueno, una cosa que aparecía mucho en el sondeo, ¿no? Y ahora también, ¿no? Las distracciones, cómo hacer para concentrarme y sostener la concentración, ¿no? Entonces, las distracciones son un problema. Y otro problema es el no sentir nada, no sentir la presencia de Dios, ¿no? Es decir, lo que en espiritualidad se llama la aridez o la sequedad espiritual, ¿no? O la desolación. Desolación viene de soledad, ¿no? De sentir que no logro entrar en comunión, ¿no? Entonces esas dos, yo creo que son los dos grandes obstáculos que de alguna manera, y ahora voy a decir algo de ellos, justamente se oponen a lo. Porque si yo no logro concentrarme, bueno, esto atenta contra la búsqueda de pensar en el otro, ¿no? Yo no logro concentrarme para pensar en Dios, amándolo, ¿no? Entonces las distracciones, justamente, es lógico que las suframos porque nos boicotean esta búsqueda de poner mi atención solamente en Dios, ¿no? Es una definición que da San Juan de la Cruz, que es muy similar a esta, porque también conjuga el conocimiento con el amor. San Juan de la Cruz dice, la oración no es otra cosa sino la atención amorosa puesta en Dios. Entonces, las distracciones me boicotean la posibilidad de atender y de concentrarme en Él, ¿no? Y la sequedad, la aridez, me impide sentirme amado y sentirme amando, porque la experiencia es más bien de vacío, ¿no? Y de no lograr, es decir, ver que Dios está allí, que yo estoy aquí, no saber cómo salvar esa distancia afectivamente, digamos, ¿no? Entonces, por eso quisiera decir una palabra sobre cada una de estas dos cosas. Empiezo por el final, ¿no? Por los sentimientos, ¿no? Porque al rezar, todos experimentamos necesidad de verificar que estamos rezando y que estamos rezando bien, ¿no? Es decir, quisiéramos confirmar la oración en el mismo momento en que la estamos haciendo, ¿no? En el mismo acto, digamos, ¿no? Y la manera como habitualmente nosotros logramos esa verificación es sintiendo la presencia de Dios, sintiéndonos unidos a Él, ¿no? Esto que nos da los momentos de consolación, ¿no? Y si uno le dijera, bueno, exprésame en qué consiste la consolación, me sentía unido a Dios, ¿no? Como abrazado por Él, ¿no? Por eso, pero esa búsqueda, a veces empecinada, de poder sentir algo para creer que estamos orando, puede encubrir algo que no terminamos de hacer consciente, ¿no? Puede dejar al desnudo que en realidad, sin darnos cuenta, más que buscar a Dios, estamos buscando la experiencia de Dios. Más que poner los ojos en Dios, estamos poniendo los ojos en nosotros mismos. ¿Soy claro? Y siempre ha sido una tentación buscar la experiencia por sí misma. Cuando en realidad la oración más perfecta muchas veces se nos escapa y no podemos llegar a verificarla, ¿no?
Miren, de pronto yo ayer di gracias a Dios porque tuve, la verdad, un momento de una enorme consolación mientras rezaba con el Evangelio. Y después de esa experiencia de regalo, hoy nada. Estuve como chupando clavos, ¿no? Todo el rato como lamiendo una teja, digamos, ¿no? Y terminé con la sensación de que estaba igual de como había entrado, casi como la sensación de que había perdido el tiempo, ¿no? Y sin embargo, si yo perseveré en este rato de oración, ¿no? No obstante esa sequedad, digamos, ¿no? Buscando, ¿no? Habiendo hecho todo lo que podía hacer por buscar el encuentro con Dios, ¿no? Quizá a los ojos de Dios, a la que yo le pondría muy baja nota, ¿no? Contra el 10 de ayer, ¿no? Quizá a los ojos de Dios fue más valiosa la de hoy que la de ayer, que fue todo regalo, yo no hice nada, Él me llevó de la mano, ¿no? Y en cambio hoy Él vio todos los esfuerzos que yo hice por buscarlo, y cada vez que de pronto me distraía volvía a entrar y volvía por amor a buscar encontrarme con Él, ¿no? Y quizá este rato que yo experimenté como una pérdida de tiempo, ¿no? A los ojos de Dios me llevó a madurar más en el amor a Él que lo que yo recibí de regalo el día anterior, ¿no? ¿Soy claro en esto? Entonces, ¿quién puede decir, no? Porque Dios además tiene una pedagogía por la que nos hace atravesar por momentos de desolación y de consolación, ¿no? En orden a educarnos en el amor, en orden a educarnos en la madurez del amor, en orden a educarnos en un amor más gratuito, ¿no? Para que no lo busquemos, como decía alguien, para que no vayamos a su encuentro mirándole las manos, sino mirándole el rostro. No qué es lo que nos va a dar, sino el gozo de estar con Él, ¿no? Vieron, a veces se estimula una buena acción en un chico, de pronto dándole un dulce, un premio, ¿no? Pero claro, y eso ayuda a que el chico persevere en esa buena acción, ¿no? Estimulado por el premio, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en el que el chico descubra que eso es bueno y deje de hacerlo por el premio, sino porque está convencido de que eso es bueno, ¿no? Dios hace algo en su pedagogía más de una vez, nos regala consolaciones en orden a estimularnos, ¿no? En la búsqueda del encuentro con Él. Y de pronto esconde el dulce. A ver si nosotros seguimos buscándolo, no obstante no obtener nada, aparentemente, ¿no? Y eso, por eso digo, va como acrisolándonos en un amor más maduro, de mayor libertad, de mayor gratuidad, ¿no? Que va poniendo al desnudo que a quien buscamos es a Él, ¿no? Hay que saber agradecer, alegrarse y agradecer cuando Dios nos regala consolaciones, pero poder perseverar en la noche a través de la fe, cuando eso toca, ¿no? Por eso, una frase que alguien atribuye a Santa Teresa, pero más bien es anónima, no se conoce quién la dijo primero, y es que no busquemos las consolaciones de Dios, sino al Dios de las consolaciones. Ahí está el punto, ¿no? Y ya digo, a través de ciertas experiencias de aridez, el Señor nos ayuda a que no busquemos las consolaciones de Dios, sino al Dios de las consolaciones cuando hacemos oración, ¿no? Lo que sí hay que saber discernir es cuando esa aridez, sequedad o desolación proviene de mis negligencias. Porque de pronto siento que no pasó nada, pero también si reviso un poquitito mi oración, bueno, entré a los saltos, no me preparé,
leí el texto y después me distraje muchas veces, y cada vez que me distraje terminé surfeando en las distracciones, ¿no? Y sin reaccionar, ¿no? Para volver otra vez a... Entonces, al final yo digo, no, esto evidentemente cosecho lo que sembré, digamos, ¿no? Y de algún modo esto me tiene que despertar a corregir esto y mañana hacerla mejor. Y de algún modo esa desolación viene, como diría San Ignacio, ¿no? El espíritu muerde a través de la desolación para que yo me despierte y reaccione y haga las cosas como tengo que hacerlas, ¿no? Distinto a algo que, si yo veo que yo puse todo lo que buenamente sabía y podía, y después ese rato salió muy seco, ¿no? Por lo menos mucho más seco de lo que yo aspiraba, me quedo en paz. Si Dios dispuso que eso fuera así, me quedo en paz con la certeza de que ese rato no solo vale, sino que he crecido en la comunión con Dios, no obstante no tener ningún signo sensible que me lo pueda hacer verificar, ¿no? ¿Vieron cuando, supongo que ahora, ¿no? Todos han desactivado los celulares y quizá durante este rato estuvieron recibiendo mensajes, pero ustedes no se enteraron, ¿no? O sea, no hubo ningún signo sensible que les permitiera verificar que alguien se estaba comunicando con ustedes. ¿Está claro dónde voy? Quizás no hay signos sensibles de que estamos entrando en comunión con Dios, ¿no? Lo cual no significa que esa comunión no exista. Entonces hay que evitar, ojo, una concepción de la oración según la cual orar es sentir la presencia de Dios, ¿no? No siempre, ¿no? Y si uno piensa que orar es eso, tarde o temprano va a dejar, porque tarde o temprano va a tener que atravesar por momentos de aridez, y la conclusión que va a sacar es que no sabe orar o que no puede orar, peor todavía. Esto no es para mí. Entonces, por eso digo, primero, corregir esa falsa concepción de la oración, ¿no? Y voy al otro tema, a la otra dificultad habitual, que son las distracciones, ¿no? Las distracciones, yo diría, son como un elemento integrante del camino de la oración. Solo en el cielo no tendremos ninguna distracción, eso seguro. Pero aquí hay muchas cosas que nos ocupan y preocupan durante el día. Varios dijeron, claro, yo venía con mucha carga de tanta cosa del día, Por supuesto, así es la vida de oración. ¿Cómo sería la de Jesús? ¿No? ¿Ustedes creen que él no tenía drama, ¿no? ¿Cómo sería, no? Cuando él le costaría también, ¿no? Despegarse o poner eso, ¿no? También, como nos decían también, hacer de eso también de pronto materia de oración, ¿no? Pero de eso ya vamos a hablar después, ¿no? Entonces, cuando yo digo, ojo, ¿no? Cuando yo digo las distracciones son de algún modo parte integrante de nuestro camino de oración, no digo para que nos resignemos a ellas, para que reaccionemos, pero sabiendo que ningún método de oración va a lograr eliminar por completo las distracciones, ¿no? El santo no es el que no ha tenido tentaciones, sino el que ha sabido no caer en ellas, o que si cayó, supo levantarse para volver a caminar detrás de Jesús. El hombre o la mujer de oración no son aquellos que nunca tuvieron distracciones, sino quienes supieron evitarlas o combatirlas, o si cayeron en ellas, levantarse para volver a caminar buscando a Dios, ¿no? Y la manera mejor de evitar las distracciones, un rato de oración evitando las distracciones, es haciendo
una buena preparación. Esto vamos a hablar mañana. Porque en la medida en que yo entro a los chapuzones, digamos, ¿no? A la oración, seguramente voy a estar expuesto después a muchas distracciones, ¿no? Es como si yo me tiro en una pileta y me voy hacia el fondo, a medida que voy sumergiéndome, cada vez los ruidos del exterior se hacen más lejanos hasta casi hacerse imperceptibles, ¿no? Pero si yo me quedo chapuzando en la superficie, todo me viene a los oídos, ¿no? Entonces, ese trabajo de inmersión que pertenece justamente a la preparación, ¿no? Es lo que garantiza que después no tenga yo que estar en una pulseada permanente contra las distracciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, reaccionar frente a las distracciones, cuando me doy cuenta que me fui, y simplemente, sin perder la paz, sin enojarme conmigo mismo, ¿no? Volver a entrar. Otra vez, predisponerme, releer el texto y buscar con él hacer oración, ¿no? Entonces, como conclusión de esto, y así como yo decía, es un problema cuando la idea que yo tengo de oración es que orar es igual a sentir la presencia de Dios. Tarde o temprano voy a dejar. Y lo mismo diría, es un problema cuando yo creo que orar es igual a concentración, plena concentración, absoluta concentración, no ausencia de distracciones. Tarde o temprano me voy a desalentar y voy a decir, esto no es para mí. Porque yo estoy acá con 50 o 60 personas más y creo que el único que se distrae soy yo. Como quisiera rezar como reza la señora, que yo la veo, y la señora está luchando con sus distracciones, digamos, ¿no? Y el monje, bendito sea, qué fácil la debe tener, ¿no? ¿Te creen que el monje no se distrae? Va a la oración, se distrae con la carpintería, con la cosa que dejó inconclusas, o con no sé qué cosa que le dijo otro fraile, o no. Entonces eso, pero ya digo, es un problema cuando no tengo una idea adecuada de lo que es orar, porque eso me va a boicotear la posibilidad de perseverar en el camino, ¿no? Entonces, primero, la oración no se puede medir. Yo no le puedo poner nota a mi oración de cada día. ¿Por qué? Y porque los patrones de medida que yo habitualmente he usado, ¿cuáles son? Si sentí o si no me distraje. Y son patrones muy engañosos. Entonces, no voy a poder medir. Lo que sí puedo medir es cuando la hice mal, pero no que tan bien la hice, ¿no? Y cuando digo la hice mal es cuando justamente yo reviso y digo, la verdad que hoy no me puse, ni me preparé, ni sostuve el temple frente a las distracciones, bueno, ahí sí, yo puedo decir, no fue una buena oración. Pero después, qué tan buena fue esa oración, déjenselo a Dios juzgarlo, ¿no? Y en esto hay un ejemplo clásico, que es el del tapiz, ¿no? Vieron que cuando uno ha tenido cerca un tapiz, impresiona cómo el revés, ¿no? El derecho es una figura bellísima, cuando uno la mira del revés es una superficie anudada, desprolija, que casi nos hace difícil imaginar lo que hay del otro lado, ¿no? Bueno, nosotros siempre tenemos nuestra oración del revés. El derecho está de cara a Dios. Solo Él ve que ha salido de eso que nosotros hicimos, ¿no? No se gasten buscando saber, a ver qué exactamente, qué tan buena fue. Si uno hace lo que buenamente sabe y puede y lo entrega, y quédense en paz sabiendo que la oración fue muy buena y contribuyó
a seguir madurando en la intimidad con Dios, ¿no? Aunque nos cueste obtener alguna verificación sensible al respecto, ¿no? ¿Soy claro esto? Por eso a mí antes de ver cómo orar, a mí siempre me interesa despejar lo que no es orar, ¿no? Es decir, los falsos conceptos de oración que normalmente van a llevar a la frustración, ¿no? Y tontamente, porque ya digo, eso no es oración cristiana, lo que nos hemos idealmente imaginado, ¿no? Y la clave, vuelvo a decir, es perseverar. Es muy significativo que Jesús, dice René Guayón, Jesús debe ser el único fundador de una religión que no dio ninguna técnica. No dio ninguna técnica para la oración. Su única enseñanza es la necesidad de perseverar. Y esto nos distingue sobre todo de las religiones orientales no cristianas, ¿no? Que hacen mucho hincapié en la técnica, ¿no? ¿Y saben por qué en el cristianismo siempre la técnica ha sido algo secundario? Por dos razones. Primero, porque en el cristianismo la oración es un encuentro con otro, es un encuentro interpersonal. Y en segundo lugar, porque en ese encuentro es más importante lo que Dios hace que lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente ofrecer la disposición necesaria para que Dios pueda obrar. Pero el agente fundamental de la oración es el Espíritu de Dios, ¿no? Y la preparación justamente apunta a eso, ¿no? A ofrecerle a Dios las condiciones necesarias para que Él pueda hacer su trabajo, ¿no? Y después quedarse en paz, ¿no? Eso sí, ¿no? Esa disposición en esa no me puede reemplazar nadie. Y por eso es tan importante perseverar, porque en el fondo si yo persevero, le doy la oportunidad a Dios de hacer el trabajo que quiere hacer en mi corazón, digamos, ¿no? Bien. Les van a dar ahora una hojita, una fotocopia, con algunos textos relativos a este tema último que yo traté. Les insisto, con este norte y siguiendo esta mínima estructura, ¿no? Búsquense mañana a ver cuál sería el momento a futuro, ¿no? En el que ustedes podrían comprometerse para sostener la oración, ¿no? Y háganla antes de venir, ¿eh? Y mañana arrancamos viendo un poquito cómo les fue. Buenas noches.